Tal vez hayas oído hablar de esta mujer. Mató a alguien, pero con un rostro nuevo tras otro. Escapó durante 15 años. No era de las que se esconden en cuevas comiendo raíces, sino que cambiaba su cara con cirugías, cambiaba su nombre, su identidad. Y aún podía enamorarse, casarse, abrir un negocio. Donde quiera que iba parecía una persona normal. Nadie podía reconocer quién era. Era como una sombra, mezclándose entre la multitud. Nadie sabía qué rostro usaba, cuántas vidas llevaba en sus manos. De ser una mujer común, se convirtió en una leyenda urbana. Alguien que desaparece sin dejar rastro. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo caso. Si te gustan las historias reales y escalofriantes, no olvides suscribirte. Cada semana te traemos verdades que no creerás. Si te gusta, déjanos un comentario. Tu opinión podría inspirar nuestro próximo episodio. Hoy, vamos a hablar de una fugitiva implacable. Pero ¿sabes qué? El destino no olvida, solo espera su momento. Ella pensó que podría esconderse para siempre, pero al final, en el lugar más inesperado, cometió un error fatal. No era una loca con un cuchillo, tampoco una genio del crimen. Su arma era la cirugía plástica, cambio tras cambio de identidad. Logró evadir a la policía durante 15 años. Su nombre era Kazuko Fukuda. Suena como una mujer cualquiera, pero su vida nunca tuvo nada de ordinaria. En 1948, una noche fría en la isla de Shikoku, Japón, Kazuko Fukuda nació. En teoría, debía ser una chica normal, estudiar, enamorarse, formar una familia y vivir una vida tranquila hasta el final, pero el destino no la dejó en paz. A los 4 años, su padre las abandonó a ella y a su madre, se casó con otra mujer y cortó todo contacto. Su madre sola la llevó a la ciudad de Kanazawa para sobrevivir. De día cuidaba a su hija, de noche trabajaba como dama de compañía en un bar. Ella era pequeña, pero recordaba las luces de neón en la noche, reflejando el cansancio en el rostro de su madre, y también en su corazón. En ese momento, se plantó una semilla de desconfianza. El mundo le parecía un lugar donde no podía depender de nadie. Más tarde, su madre ahorró con esfuerzo y abrió un pequeño bar. La vida parecía mejorar, pero el corazón de Kazuko ya estaba roto. Anhelaba amor, pero temía ser abandonada. En la secundaria, se enamoró. Por primera vez sintió que alguien la necesitaba, que la trataba con ternura, como si cayera en un sueño de primavera. Pero entonces, el chico murió en una pelea estudiantil. La noticia la destrozó. Dejó la escuela, volvió al bar a ayudar, intentando mantenerse ocupada para no sentir. Pero eso era solo temporal. Era solo una adolescente, con el corazón hecho pedazos. Poco después, se enamoró de nuevo, pero eligió mal. Era un delincuente, sin trabajo fijo, viviendo al día. Ambos estaban en la ruina. Apenas tenían para comer, sin dinero que hacer, solo malas ideas. Comenzaron a robar de noche, escalaban muros, entraban a casas. Al principio cosas pequeñas, pero se volvieron más audaces, hasta que un día, entraron a la casa de un jefe de impuestos. Apenas comenzaron, la esposa del dueño regresó. Entraron en pánico, la ataron y saquearon todo. Pensaron que nadie los vio, pero una empleada escondida llamó a la policía. La puerta se abrió de golpe y los atraparon en el acto. Kazuko fue condenada a 6 años de prisión. Esos 6 años en la cárcel fueron el verdadero punto de inflexión. No fue redención, sino transformación. Ya llevaba heridas, y la prisión le enseñó a ser más dura, más fría. La traición de su infancia, la muerte de su primer amor y la humillación en la cárcel la convirtieron en otra persona. Se juró a sí misma: nunca más dejaría que la controlaran, nunca más permitiría que la pisotearan. Creía que dominaba su vida, pero no sabía que el camino que tomaba se oscurecía cada vez más, y pronto llegaría al final. Al salir de prisión, Kazuko no tenía opciones. Volvió al lugar que conocía y la humillaba, el bar, trabajando como dama de compañía. Tenía 24 años. Entonces conoció a Ikesue, un hombre que siempre sonreía con dulzura. Cada noche iba al bar, se sentaba en un rincón hablando con ella. Con el tiempo, el corazón de Kazuko comenzó a derretirse. Se enamoraron, se casaron. Ella ocultó su pasado, omitió que había estado en prisión. Tuvieron 4 hijos, 3 varones y una niña. A simple vista una familia feliz, pero la sombra del destino nunca se alejó del todo. En los 80, la economía japonesa comenzó a caer. Empresas quebraban, despidos a everyone. El trabajo de Ikesue también se complicó. El salario que antes alcanzaba se volvió insuficiente. Con 4 hijos en la escuela, la presión era insoportable, como una montaña aplastándola. Kazuko no tuvo opción. Tuvo que sostener a la familia. Se quitó el delantal, volvió a ponerse el vestido de dama de compañía.
Se maquilló para cubrir las arrugas, intentando borrar el paso del tiempo. Tras el maquillaje, ya no era la chica de veintitantos, sino una madre luchando por su hogar. Cada noche en el bar, tenía que sonreír a la fuerza, servir tragos a hombres presumidos. Sonreír, escuchar sus fanfarroneos y chistes subidos de tono. Sus ojos aprendieron a ser vacíos, pero su corazón se enfriaba más y más. En ese entorno, conoció a Atsuko Yasuoka, una mujer que hacía latir corazones con una mirada, unos años menor que Kazuko, pero con un encanto arrollador. Hablaba y todos reían. Maquillaje perfecto, figura que seducía. Gran bebedora y experta en halagos. Era la estrella del bar. Clientes fieles, billetes de sobra. Cada noche la rodeaban. Mientras Kazuko, madre de 4 hijos con el cansancio a flor de piel. La piel ya no tan firme, por más que intentara verse joven, no podía competir con Atsuko. Juntas eran el día y la noche. En teoría, debían ser rivales, pero contra todo pronóstico, se hicieron amigas. Después del trabajo comían ramen. En días libres cantaban karaoke. Atsuko la invitaba a tomar algo. Hablaban de los hijos, las tareas, el marido inútil. Cuando Kazuko se quebraba, llorando que no podía más, Atsuko le daba una palmada en el hombro. Tranquila amiga, lo superaremos juntas. En ese momento, Kazuko la veía como familia, alguien con quien desahogarse, a quien escribirle de madrugada estoy agotada, pero nadie imaginó que esa amiga sería la chispa que cambiaría su destino. El 29 de agosto de 1982, Kazuko no pudo más. Sus 4 hijos enfermos uno tras otro, la escuela reclamando pagos, el casero tocando la puerta por la renta, en la nevera solo 2 huevos. Estaba al borde del colapso. Pensó en Atsuko, la amiga que decía cuenta conmigo. Reunió valor, fue a su casa, y humillada pidió prestado. Esperaba que Atsuko la ayudara, que tomara su mano y dijera no te preocupes, pero Atsuko solo sonrió leve, negó con la cabeza. Últimamente ando corta, voy a abrir un negocio. Palabras amables, pero con un toque de distancia. Los ojos de Kazuko recorrieron la sala. Un bolso de marca, perfume caro, electrodomésticos nuevos. En un instante sintió, Atsuko no estaba sin dinero. Simplemente no quería ayudar, como si quisiera mostrarle, esto no es para ti. En ese momento, su cabeza ardió, la rabia la consumió. Era como volver a esa noche nevada, esperando a su padre en la calle, y verlo irse con otra mujer. Esa sensación de abandono, de desprecio, explotó. No pudo contenerse, su mente se nubló, no veía nada, solo el fuego en su pecho. En un segundo, su mano tomó una cinta que Atsuko había dejado en la mesa. Con toda su fuerza, la enrolló en el cuello de Atsuko. No recuerda cuánto tiempo apretó, solo que Atsuko luchaba, con los ojos desorbitados, la boca abierta sin sonido, y luego, poco a poco se detuvo, poco a poco dejó de moverse, soltó la cinta. Atsuko yacía en el suelo, inmóvil. El piso solo tenía ese cuerpo aún tibio, y Kazuko allí, respirando con calma, sin pánico, sin lágrimas, sin huir, como si solo hubiera derramado un vaso de agua. Miró a Atsuko, caminó a la cocina, se lavó la cara, volvió a la sala, tomó el teléfono, y marcó un número conocido. Soy yo, ven rápido. Y Kezue al otro lado, no esperaba esa llamada, pensó que alguien la había lastimado, o que estaba de mal humor, pero al llegar, quedó petrificado. Atsuko en el suelo, pálida, con la cinta aún en el cuello, un silencio mortal. Sus piernas temblaron, casi cae de rodillas, con la voz rota, solo dijo, no Kazuko, tienes que entregarte, pero ella negó con la cabeza, con un susurro, no volveré ahí. Estuve 6 años en ese lugar, no es para humanos. Sus ojos eran fríos como piedra. Al final, Kezue decidió ayudarla, metieron el cuerpo en el auto. Tomaron las joyas y el dinero de Atsuko, escenificaron un robo, y dejaron el cuerpo en un bosque fuera de la ciudad. 3 días después, una colega reportó la desaparición. La policía entró a la casa. No había signos de lucha, pero todo lo valioso había desaparecido. Un vecino dijo que ese día, vio un camión frente a la casa, y anotó la matrícula. Rastrearon al dueño, que dijo que lo había prestado a una pariente, llamada Kazuko Fukuda. La policía fue a su casa, pero ella ya no estaba, solo quedaba Kezue. Lo interrogaron, y finalmente confesó todo. Encontraron el cuerpo de Atsuko en el bosque. La autopsia confirmó estrangulamiento. Kazuko Fukuda era ahora la fugitiva número 1. Huyó a Osaka. Usó la libreta y el sello de Atsuko. Sacó 590,000 yenes. Con eso y algo de efectivo, pudo empezar su escape. Al 5.º día, llamó a casa, y Kezue contestó. Le suplicó que se entregara, pero Kazuko no dijo dónde estaba, solo cuida a los niños, y colgó. Esa llamada reveló su ubicación aproximada.
En Shinjuku, Tokio, una cabina telefónica bajo una luz ámbar. Cuando la policía llegó, ella ya no estaba. Entonces, Kazuko comenzó a transformarse. Entró a una clínica de cirugía plástica. Se hizo párpados nuevos, nariz más alta, ajustó los labios. Cada operación en una clínica distinta, con el rostro vendado. Nadie recordaba su cara. Se mudó a Nagoya. Se hizo una cirugía mayor. Al recuperarse, su rostro era otro. Nadie sospecharía que era la fugitiva Kazuko Fukuda. Cambió su nombre. Se convirtió en Anayo Onodera. Volvió a ser dama de compañía. Pronto, conoció al dueño de una dulcería, Hiro Murayama. Comenzaron a vivir juntos. Kazuko dejó el glamour y ayudó en la tienda. El negocio estaba en una zona turística de Kanazawa, con mucha gente. Nadie preguntaba por su pasado. Era astuta y dura cuando necesitaba. La dulcería creció. Abrieron más sucursales. La familia de Murayama la quería. La veían como una mujer capaz y cariñosa. En 1986, 4 años de fuga, Kazuko extrañaba a sus hijos. Arriesgándose escribió una carta. Pidió a su hijo mayor que viniera a ayudar en la tienda, pero el destino jugó en su contra. El chico tuvo un accidente de auto. En el hospital, su identidad salió a la luz. Murayama revisó su documento y descubrió que era hijo de Kazuko Fukuda. Algo no cuadraba. Murayama ya sospechaba, porque Kazuko nunca quiso casarse legalmente. Le contó a su prima. Ella en una reunión, miró a Kazuko y le pareció familiar, como la fugitiva de los carteles. La invitó a su casa al día siguiente. Kazuko sintió el peligro y declinó la invitación. La prima estaba segura. Llamó a la policía. Llegaron, pero al ver ese rostro desconocido, nadie la reconoció. Ella mantuvo la calma, despachó a los policías y escapó en bicicleta. La policía confirmó su identidad por el hijo, pero ella ya estaba en un tren, desaparecida otra vez. Los días siguientes, recorrió Japón, fue mesera, limpió pisos, usó más de 20 identidades falsas. En los peores momentos, dormía en bancas de parques, pero nunca se rindió. Cuando juntaba dinero, iba por otra cirugía. Cada nuevo rostro era una nueva ciudad. Nunca se quedaba más de 3 meses. Los carteles de la policía mostraban sus muchos rostros, pero ninguno era el actual. 15 años de juego del gato y el ratón. Estaba a punto de ganar, porque en Japón, el homicidio prescribe en 15 años. Solo faltaban 21 días, y sería libre. En 1997, a 21 días de la prescripción, la policía había esperado 15 años. Esta vez no confiaron en la suerte. Lanzaron una cacería nacional, carteles en todas partes. La recompensa pasó de 1 millón de yenes a 4 millones. Las clínicas de cirugía también actuaron. Ofrecieron 3 millones extra, 7 millones en total. Todos estaban alerta. Cualquier mujer sospechosa podía ser la clave para hacerse rico. Esa noche, Kazuko entró a un pequeño restaurante, donde ya era cliente habitual. El dueño estaba acostumbrado a ella. Ella bajó la guardia, pensando que tal vez lo había logrado. Se sentó, pidió sus cacahuates favoritos, y por excepción sake, bebió y charló con el dueño. Quizá por el alcohol, o por sentirse segura, bromeó. Oye, ¿sabes que algunos dicen que me parezco a esa fugitiva Kazuko Fukuda? Y río, ¿por qué no tomas mi vaso y lo llevas a la policía a ver si soy yo? Esa sonrisa fue su perdición. El dueño se quedó helado. En realidad ya sospechaba. Sus ojos, su voz, se parecían a los del cartel, pero ella venía diario, sonreía con naturalidad. No parecía una fugitiva. Esas palabras lo decidieron. Guardó el vaso que ella usó y llamó a la policía. En ese momento, Kazuko pareció intuir algo. Miró al dueño. Su tono cambió. ¿Estás dudando de mi verdad? ¿Llamaste a la policía? El dueño sonrió nervioso. Bromeó de vuelta. Tú lo dijiste primero, pero ella sabía. Todo había terminado. Antes de que pudiera levantarse, el restaurante estaba rodeado. Dio un paso afuera, sin decir una palabra. Varios policías la derribaron. En ese instante, luchó un poco, pero en sus ojos había una desesperación absoluta. El 18 de agosto de 1997, a solo 11 horas de la prescripción, la policía trabajó sin descanso. Reunió las pruebas de 15 años, las presentó al juzgado y cerró el caso. 2 años después, el 15 de mayo de 1999, el tribunal dictó sentencia. Kazuko Fukuda culpable de homicidio, condenada a cadena perpetua. No apeló, no dijo nada en su defensa. En esa sala sofocante, solo bajó la cabeza, silenciosa por largo rato, como si al fin soltara una carga de 15 años. 6 años después, el 27 de mayo de 2005, Kazuko se desmayó en prisión. Los médicos diagnosticaron cáncer.
Pese a los esfuerzos, no sobrevivió. 11 días después, murió en silencio. A los 57 años, mirando su vida, de una joven que se equivocó, a una asesina fugitiva, cambiando rostros y nombres, viviendo en las sombras, los años más libres, fueron los de su fuga. Era inteligente, rápida, con talento para los negocios. Si no hubiera tomado esa decisión, si no hubiera actuado ese día, tal vez sería dueña de una cadena de dulcerías, una madre, una mujer común, pero no eligió ese camino, tomó uno de huida sin fin, y el destino ya había tendido su trampa, esperándola al final. No allí sí, ella escogió un camino sin retorno. La justicia puede tener grietas, pero nunca falla. La historia de Kazuko Fukuda se convirtió en series y películas, un mito del crimen en Japón, y una advertencia brutal. Si te gustan estas historias reales, no olvides dejar un like. ¿Quieres más casos misteriosos, fugitivos o giros inesperados? Suscríbete al canal. ¿Qué opinas de Kazuko Fukuda? ¿Es despreciable o digna de lástima? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.